Para el domingo 19 de enero de 2025 tomamos lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 28 al 32. Se lee así la palabra del Señor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estaba hablándole mi Señor Jesús a los líderes religiosos, aquellos que no podían entender, aquellos que tenían sus ojos entenebrecidos, ya que veían las obras que mi Señor Jesús hacía y aún ni así lo lograban ver. Y le preguntaban: ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Y mi Señor Jesús les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Estaba hablando de ese momento puntual cuando sería crucificado, cuando sería levantado entre el cielo y la tierra. Y cuando menciona al Hijo del Hombre, está haciendo referencia a sí mismo. Y les dice: entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y ese debería de ser nuestra meta, poder hacer las cosas no como nos parece a nosotros, no como nosotros pensamos están correctas, sino conforme la voluntad de Dios, conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y aún que nuestra palabra sea filtrada por la voluntad de Dios, que sea conforme el Señor nos ha enseñado que así hablemos. Y continúa diciendo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y cuán bueno sería que nosotros pudiésemos expresarlo de esa manera, que hacemos siempre lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Y cuando lo leemos, podemos decir: claro, es que es el Hijo de Dios. Por eso siempre hace lo que le agrada al Padre. Y recordemos que dice la Escritura que el que acepta a Jesucristo, Dios le da la oportunidad de ser hecho su Hijo. Así que tenemos al mismo Padre Celestial. Y deberíamos nosotros también esforzarnos por hacer siempre lo que a Él le agrada. Y sabemos lo que a Él le agrada por cuanto conocemos su palabra. Hemos leído acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es nuestra santificación. Sabemos que Él quiere que andemos buscando siempre la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a veces nos desviamos por una u otra razón. Y mi Señor sigue aquí, en este momento, aún extendiendo su misericordia una vez más, porque Él quiere darnos libertad, una libertad completa, una libertad absoluta, porque les había dicho mi Señor Jesús que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hablando estas cosas, dice el versículo 30, muchos creyeron en él. Pudieron abrir sus ojos espirituales, ver quién era el que les estaba hablando.
Y les habló más mi Señor Jesús y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, nosotros decimos que somos discípulos de mi Señor Jesús, que somos sus discípulos por cuanto estamos siguiendo su palabra, siguiendo su doctrina. Y aquí puntualiza: no solamente debemos seguirla, sino permanecer en ella, permanecer en esa palabra, no salirnos, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos allí, en el centro, ¿ves? Y dice mi Señor que si nos esforzamos por ello, que si nos mantenemos en su palabra, dice el versículo 32 con el que culmina el texto que hemos tomado hoy: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que mi Señor nos invita en esta hora, así como a ese pueblo judío, que podamos reconocer quién es Él, y que al reconocerlo creamos en Él, y que al creer en Él permanezcamos en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Porque siendo sus discípulos prestaremos nuestros oídos a cada palabra que sale de su boca, a cada palabra que está escrita allí en la Biblia. Nos sentaremos a los pies del Maestro, dedicaremos el tiempo necesario para recibir su palabra. Y entonces, dice aquí, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Una libertad completa, una libertad plena es la que el Señor nos ofrece. Una libertad absoluta para poder libremente levantar manos santas en todo lugar, para poder compartir de su palabra, no solamente como quien tiene palabra persuasiva de humana sabiduría, sino quien tiene el respaldo del Espíritu Santo para hablar con las demostraciones de poder. Una palabra que sea respaldada por el Espíritu de Dios. Así que tenemos oportunidad aún. Mientras haya vida, hay esperanza. Y escrito está: buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Y Él está cercano. Cercano está Jehová, dice la Escritura, a los quebrantados de corazón, aquellos de corazón contrito y humillado, aquellos que pueden humillarse ante la presencia de Dios, reconocer su necesidad, reconocer su pobreza de espíritu, aquellos que están dispuestos a rendir sus pensamientos y sus argumentos al Señor, aquellos que están dispuestos a permanecer en Él. Mi Señor les ofrece libertad de espíritu, libertad absoluta para entrar a ese lugar santísimo y quedarnos allí habitando en la presencia del Dios Todopoderoso. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si Él nos permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.